Sí, perfecto. Cuando quieras. A ver, ahí sí. ¿Me escuchan bien ahí? Aquí con mi super micrófono. No, pues bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Daniela. Yo hago parte del colectivo Aframerindia. Pues bienvenidas y bienvenidos a este pues primer espacio con el que inauguramos el quinto Festival de Cine de la Comuna 6. Pues esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje, de construcción de saberes. Este masterclass pues va a estar acompañado, dinamizado por Juan Pablo Ortiz, pues por ahí lo están viendo a través de la cámara, Tucci Ortiz, ¿cierto? A ver, ¿cómo le decimos? ¿Juan Pablo o Tucci? ¿Cómo le gusta más? Yo creo que Tucci mejor. Sí, 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 está Ah, como bueno, que así firmó todas las obras. súper bien. Bueno, Tucci, pues muchas gracias, agradecerte por estar en este espacio y también a todas las personas que hoy se encuentran. Recuerden que vamos a estar durante 3 días de 2 de la tarde a 4 de la tarde, pues conversando alrededor de la construcción de guión. Ya Juan Pablo pues nos va a conversar enseguida de él, de todo lo que vamos como a trabajar en estas 3 sesiones de la masterclass. Como para no hablar mucho, pues yo creo que ya lo último sería pedirles algo grandísimo a todas y a todos, y es que puedan como compartirnos fotografías o videos que no superen como 30 segundos de ustedes participando pues como de la masterclass, ¿cierto? Eso es como para efectos del registro fotográfico, porque digamos la virtualidad pues no permite que podamos tener un registro, pero desde Aframerindia sí es importante, digamos, que pueda quedar pues una memoria de estos procesos de aprendizaje. Entonces les agradecemos mucho si pueden compartirnos estas foticos o videos también. Ahorita les colocamos ahí como el contacto del compa al que se le deben enviar como estas fotografías y videos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Juan Pablo, a todas y todos, y yo creo que ya pues los dejo con Juan Pablo, con Tucci. Muchas gracias, Daniela. Bueno, yo soy el director, de pronto si alguno la ha visto, si no, pues ya tendrán la oportunidad de verla en el festival, de la película del largometraje, pues que se estrenó en salas de cine, llamado Desobediencia o Cómo entrenar gallos de pelea, ¿no? Entonces, hoy vamos a abordar, digamos, o bueno, estas 3 sesiones abordaremos como el guión, pero desde una forma, al principio, en las 2 primeras sesiones, como el fondo, como el peso que debe tener un guión en la historia, ¿no? La contundencia que debe tener un guión. Y en la última clase, pues vamos a revisar como unas cosas ya formales del guión, ¿no? De pronto. Que realmente es como decía un profesor, ¿no? Por ejemplo, para ser director de fotografía hay que hacer unos estudios conceptuales muy grandes, porque al final cualquier cámara la aprendes a manejar en 5 minutos, ¿sí? Pero el concepto, el trasfondo, todo lo que tienes que indagar, percibir de la luz, es una historia más larga, ¿no? Tienes que llevarlo a una profundidad más grande. Entonces, pues empecemos, digamos, como voy a hablar desde mi experiencia como digamos, en mis guiones, ¿no? Eh, Además, pues de producir largometrajes, yo tengo una maestría en escritura para cine, televisión y narrativas transmedia. Entonces voy a tratarles de dar como la estructura que yo he manejado, ¿sí? Que no tiene que ser como, digamos, la estructura que ustedes tienen que manejar, sino que, digamos, es como una forma ya de experiencia que ha funcionado, pues que me ha funcionado, pero que obviamente otros directores, otros guionistas tendrán sus maneras que también son, digamos, válidas y las que ustedes mismos vayan creando, porque realmente la escritura de guión es entender casi a comprender la mente, ¿sí? Eh, a saber leerse a uno mismo, ¿sí? Es como casi un viaje hacia adentro y después pasa, digamos, al papel, ¿no? A la escritura. Eh,
hay tres maneras pues, de escribir en el cine, ¿no? Está la ficción, ¿sí? La escritura documental, ¿sí? Para documentales, y la escritura experimental, ¿no? Para procesos tanto, digamos, narrativos, estéticos, o de artefacto como tal, del artefacto experimental, que tiene su propia escritura, ¿no? Vamos a abordar, digamos, a la escritura de guión desde la ficción. ¿Por qué desde la ficción? Porque realmente, como ustedes ven, el séptimo, o sea, el cine es llamado el séptimo arte, no porque nazca, pues, como decir de séptimo, sino porque realmente lo que hace es tomar cosas de los otros artes, ¿no? Y entonces en la ficción, que por ejemplo no está a veces en el documental, está por ejemplo la dramaturgia, ¿no? Entonces el teatro aporta a la ficción, ¿sí? En su puesta en escena, en su vestuario, en su dramaturgia, en su narración, al cine, ¿sí? Está la música, está, por ejemplo, la arquitectura, en la dirección de arte, en las locaciones, está la literatura en el guión, precisamente, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en el documental se ve un poco, no se puede predecir el futuro, ¿no? Lo importante del guión también de ficción es que podemos tener una base, por lo menos sólida, de construcción de una narración. En el documental, al estar afectados por la realidad, así nosotros hagamos una redacción de las ideas que exponemos, nos podemos enfrentar a una realidad completamente diferente. Ejemplo, yo puedo escribir en mi documental de ficción, supongamos, entrevista a Tucci. Le voy a preguntar esto, sí, perfecto, listo. Y el día que lo voy a entrevistar, cayó en coma Tucci. Eso no quiere decir que el documental acabe por eso, sino que se transforma mediante la realidad. Entonces, las preguntas que formulé tendría que tomarlas de amistades, familiares, archivos, ¿sí? El documental continúa afectado por la realidad. En cambio, en la ficción podría poner un actor, ¿sí? que interprete a un personaje y así acomodarme a lo que yo escribí. Por eso, digamos que vamos a abordar en estos talleres la escritura de ficción. ¿Listo? Para la escritura de ficción es bien importante, y ahí es cuando empieza el primer proceso, es saberse leer, saber entender la historia que se va revelando, ¿no? Ya que, aunque tomemos, por ejemplo, una historia que nos contaron, ¿sí? O que leímos, o que surge de nuestro propio, digamos, nuestras propias vivencias, hay que empezar a entender esas imágenes que se forman en nuestra cabeza. Por lo cual, es importante, el primer paso es esto. Por ejemplo, aquí está desobediencia, digamos, la semilla de desobediencia, ¿sí? O sea, toda está escrita acá durante 2 años, ¿sí? Son solo apuntes, porque digamos que las estructuras convencionales de escritura nos ponen como unas reglas muy sólidas, que son, por ejemplo, sinopsis, logout, tratamiento, argumento, guión literario, guión técnico, pero realmente esos son formatos para entregar, digamos, a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Para que comprendan nuestra idea, o para convocatorias, ¿sí? Para que otra persona exterior a nosotros la entienda. Pero nosotros como guionistas inicialmente, apoyarnos de esas estructuras tan sólidas a veces suelen cortar nuestras ideas, por lo cual es importante que esas ideas que se vienen en la cabeza se anoten en papel, pues primero, y después irlas interpretando, ¿no? Porque la idea es que la obra que uno
le va surgiendo en la cabeza, le empieza a hablar, ¿sí? No, no uno le habla a la obra, sino la obra le habla a uno. Entonces, por ejemplo, tengo una idea, ¿sí? Entonces, pongamos una idea. Tengo la idea de una casa que está que es un inquilinato y la van a demoler, ¿sí? Entonces tenemos que salir de ahí. Las ideas, eso es una sinopsis, ¿sí? Pero en nuestra mente no vienen las ideas de esa forma, ¿sí? No vienen tan resumidas, no vienen en un formato. Lo que vienen es, sí, como una nube, ¿sí? Que se empieza a formar de esa idea como de inicio, nudo y desenlace, que es como el arco dramático aristotélico. Pero realmente entre eso nuestra mente empieza a buscar o a tratar de encontrar formas, locaciones familiares, ¿sí? Rostros familiares, o sea, nuestra mente trata de darles un tono a esas imágenes o a esa historia inicial que se nos proyecta en la mente. Esos primeros chispazos, ¿sí? No hay que dejarlos pasar. Por eso es muy importante la libreta, porque todo chispazo que surja, ¿sí? Que nuestra mente nos proyecte, es la que tenemos que escribir, tanto en vestuario, música, locaciones, formas de moverse, colores de la pared, todo lo que nuestra mente esté proyectando, es importante escribirlo. Entonces, la primera forma, digamos, que así es esta estructura que nos plantea nuestra mente, ¿sí? De una historia, en este caso, por ejemplo, la casa de inclinato demolida. Entonces, por ejemplo, escribimos eso, pero la empezamos a seccionar, ¿sí? Entonces, estas secciones, ¿sí? Que después se convertirán en una escaleta inicial, tienen que decir más o menos en dónde se mueve este personaje inicial, ¿no? Es más fácil pensar, y por lo general Hollywood utiliza esta técnica, es en un solo personaje, ¿no? Si vemos casi el 90% de las películas de Hollywood, tienen un personaje central y muchos personajes secundarios muy fuertes, ¿no? Muy contundentes, pero que a la final prácticamente la cámara, si analizamos el cine hollywoodense, está con el personaje, ¿sí? Sigue este personaje a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque nuestra mente, por lo general, cuando empieza a crear una historia, inicialmente también trata de seguir un personaje, ¿sí? Después es que lo podemos fragmentar y surgen las obras corales como Amores Perros, como Babel, por ejemplo, ¿sí? Como la misma, por ejemplo, Desobediencia, es una obra coral, en donde muchos personajes parecen, como si parecen una serie de cortometrajes que después llegan a un punto central y se conectan, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra mente empieza este personaje central a caminar, a transitar, ¿sí? Porque nuestra mente está programada también para pensar en acciones de tiempo, ¿no? O sea, no pensamos, así pensemos en fotografías, pensamos en que el personaje A va a un punto B, un punto C a un punto D, y en esto le pasan estas situaciones. Eso va a formar nuestra primera estructura, que es una escaleta, ¿sí? Bueno, y ahora sí, en este momento nos vamos a centrar realmente en lo que es un personaje, y eso es clave, súper clave. Bueno, antes de empezar con el personaje, hay que entender que en el cine, cada vez que uno hace una película, ¿sí? Así hace un corto, un largometraje, un documental, siempre hay tres películas, ¿no? ¿Sí? Siempre hay tres películas, y las tres películas son el guión, ¿sí? Después, el día que iniciamos la producción, que grabamos, que decimos acción y esto se fue, ahí podemos volver a decir, bueno, este diálogo no va, viendo la locación, viendo cómo están los actores, podemos agregar diálogos, cambiar acciones, ¿sí? Surge una nueva película.
independiente, o sea, con base en el guión, pero que pueden surgir nuevas cosas. Y en el tercer momento, que es la postproducción, hay una tercera película. ¿En qué sentido? Que ya viéndola en la sala de edición podemos decir, no, pasemos la escena 50, pasemos que sea la que abre la película, movamos esto para acá, movamos esto para allá, ¿sí? Quitemos la escena, por ejemplo, la escena 12, ya la verdad no funciona, quitémosla, ¿sí? Entonces, ahí hay tres películas como tal, ¿sí? ¿Qué pasa con el guión? El guión son las estructuras, las bases, son los cimientos de esta película. La producción es ya la obra negra, ¿sí? Y la postproducción son los acabados, ya pues terminar la casa perfectamente. Entonces necesitamos unos cimientos bien fuertes, además porque el guión es el mapa, ¿sí? El mapa arquitectónico, el mapa para guiar a todo el equipo de rodaje, ¿no? O sea, uno no escribe un guión para el guionista o para el director. Realmente el guión funciona para dar base, pie, y además que cada departamento, arte, fotografía, sonido, ¿sí? De actores, ponga su propia voz sobre el guión, ¿no? Ya que entiende este mapa, entiende cómo tiene que moverse, colabora y aporta a alimentar este guión, ¿sí? Entonces también hay que entender en lo posible, o como yo lo tomo, el guión no es mejor dicho, pues, una regla que no se puede mover, pues que está en línea recta y que de ahí no nos salimos, ¿sí? Sino un guión es flexible, tanto flexible en la producción como flexible en la postproducción y flexible con el grupo de trabajo, ¿no? Con el aporte. Uno puede imaginarse algo en el guión y de pronto el director de arte le dice, uy, pero chévere, esto sería más bien porque no pensamos en algo, en vez de color azul, en color violeta, y lo jugamos de esta forma, ¿sí? Entonces, también hay que verlo de esa forma, ¿no? Como que si el cine es un trabajo en equipo, pues este primer cimiento que es el guión, pues puede dar la libertad a, a crear de parte de los otros departamentos, ¿no? Los que van a después alimentar la historia. Entonces hoy nos vamos a centrar un poco en los personajes, ¿sí? ¿Qué pasa con los personajes? Con este personaje central, ¿sí? Entonces, tenemos ya nuestro personaje, ¿sí? Que tenemos nuestra historia, supongamos, por lo menos una línea, ¿sí? De nuestra historia, y tenemos escrita nuestra primera escena, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a entender que el guión no solo es representar como, como una forma plana de movimientos y de acciones, ¿sí? Sino que los personajes, sobre todo, tienen que tener una vida previa. Y lo importante es, ojalá, no se enamoren de sus personajes. Ese es un error que suele pasar mucho, y es que, o sea, nosotros se trata de como proteger al personaje. ¿A qué me refiero? Protegerlo desde nuestra moral, ¿no? Porque obviamente puede ser un personaje malo, malvado, ¿sí? No sé, sedicioso, ¿sí? Pero nuestra mente trata de protegerlo, ¿sí? O de aliarnos con él. Y la idea es que traten de ver a su personaje, ¿sí? Desde como si fuera un amigo que tiene sus defectos y sus cualidades, ¿sí? Entonces, en ese mismo no tiene que hacer cosas en lo posible, o traten de escribir cosas sobre él que a ustedes los confrontan también, los contradicen, ¿sí? Ustedes no lo harían, por ejemplo, ¿sí? Así de pronto no esté en el guión, pero que trate de que sea independiente de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de crear en el guión y con estos personajes es un mundo nuevo, ¿no?
su mundo que sí está de pronto ligado a nuestra realidad, o tal vez no, si es completamente de ciencia ficción, pero sí que se apoye en sus propias bases de realidad, ¿sí? O sea, es la realidad de la película, no es la realidad nuestra, que es la realidad de la película, se alimenta de nuestras realidades, es muy diferente a que sea nuestra realidad, ¿sí? Entonces, este personaje, ¿sí? Debemos ubicarlo, o sea, imaginarlo, ¿no? Entonces, nuestro primer pensamiento, o sea, ahí es cuando empezamos a leer nuestra mente, es cómo es nuestro personaje físicamente, ¿sí? Pero lo primero que uno podría llegar a decir es que este personaje, pues, qué sé yo, es blanco, de 1,90, mono, sí, que fuerte. Eso es, eso es un detalle, o sea, ese es el 0,1% de lo que debemos pensar en lo físico, ¿sí? En lo físico es más bien cómo él, digamos, tiene, por ejemplo, una cicatriz que le rasca por la noche o cuando hace frío, por ejemplo, ¿sí? Como él, no sé, se toca el cuello cuando está nervioso, ¿sí? Cómo esas acciones físicas, ¿sí? O cómo su físico, por ejemplo, que sea de 1,90, perfecto, que sea de 1,90, pero eso, por ejemplo, cuando entra un bus, ¿cómo le afecta? Pues que sea de 1,90, ¿sí? Es ligar lo físico a acciones que en un futuro ese físico vaya a interactuar con acciones o con otros personajes, ¿sí? Porque si tengo un actor, por ejemplo, un personaje de 1,90 y le ponemos un personaje de 1,50 después que se encuentra, pues ahí hay una confrontación, una acción, una chispa, pues digamos, de por qué el físico sí tiene relación. No cogemos el físico por algo como así no lo imaginamos, sino ese físico qué va a tener en la historia o cómo va a interactuar con las cosas. El segundo punto de esas cuestiones físicas son el movimiento, ¿sí? Cómo se mueve, ¿sí? Cómo se mueve nuestro personaje, cómo camina, cómo mueve, qué gestos hace, ¿sí? Cómo reacciona a diferentes situaciones, cómo se ríe, ¿sí? Tratar de imaginar eso para empezarle a dar vida y que en la producción también le podamos dar vida al actor, ¿no? Que tenga unos referentes, claro, bajo su propuesta actoral, pero que tenga unos referentes de cómo es este personaje profundamente, ¿no? Y cómo es su interacción con el espacio como tal, en estos movimientos, cómo es su interacción con el espacio, cómo se sienta, por ejemplo, cómo se acuesta. Eh, Eso aporta mucho a la vida del personaje, porque cada acción no verbal, ¿sí? Que imaginemos, también es una acción, digamos, de lenguaje en la pantalla, porque esto es lo que nos va a empezar a dar, ¿sí? En nuestra mente, también es una claridad de empezar a armar nuestra cabeza, nuestra película en la mente, ¿sí? La frase de se armó la película, yo creo que lo debió decir un guionista, ¿sí? Porque la idea es que nosotros tengamos la película en la mente, ¿sí? O sea, como guionistas, nosotros tenemos que poder repasarnos la película y ver 1 hora y media de película en nuestra cabeza o devolvernos en escenas, ¿sí? Pero en nuestra cabeza. Y en esas escenas, cómo a través de este físico, estos movimientos que le hemos dado, estas formas de comportarse en el espacio a nuestro personaje, cómo van a interactuar en esas pequeñas escenas o secuencias, ¿sí? Eh, bueno, la forma de hablar, ¿no?
Esto es bien importante en el sentido que tanto es el tono, la agudeza, lo pausado, lo rápido, el tono de voz, el acento. Eso va a marcar porque el 50% de una película es el sonido, el 50% es la imagen, ¿no? Entonces, no solo tenemos la música, sino si en nuestras películas, si en algún momento hay diálogos, ¿no? Porque puede haber películas que casi no presenten diálogos. Por lo menos que cuando un personaje vaya a hablar, sí entendamos la potencia de su voz, ¿no? Entendamos que no habla para cumplir con una acción operativa, sino que su voz retumbe en algo que trascienda sobre la imagen, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, los diálogos, tenemos que entender también en esto, los diálogos que repiten las acciones. Ejemplo, yo puedo mostrar en imagen esto, ¿sí? O puedo decir esto también, ¿no? Me voy a sentar y ahí realmente lo que estoy perdiendo, si anuncio sobre lo que ya es visualmente, anuncio un diálogo que predispone la acción, pues estoy haciendo, o sea, estoy sobreexponiendo el diálogo sobre la imagen. Diferente es, por ejemplo, yo digo, todo el día estuve trabajando, trasnoché, llevo 3 días sin dormir muy bien, ¿sí? Esa es una acción, ese diálogo está reforzando la acción de sentarse fatigado, ¿sí? Y no, y está alimentando más allá de lo visual, ¿sí? Nos está transportando a un mundo pasado que alimenta la actitud del personaje, ¿sí? Ahora, esa misma forma de hablar tiene que ser contraria a, otra vez, a lo que nosotros nos imaginamos, cómo hablaríamos nosotros, ¿sí? Y eso es bien importante que traten de alimentar a sus personajes de terceros o desconocidos y de sus formas de hablar, ¿sí? Entonces, porque el primer engaño que puede haber en sus mentes es que la voz interior que a uno le habla, ¿sí? Que le está dictando ahí, le dicta con la voz pues de uno, ¿no? Entonces, tratar de escuchar cómo hablan los familiares, los amigos, los desconocidos, los vecinos, en un bus escuchar cómo se habla la gente. Estos son tips, trucos que llevan casi desde el invento del cine sonoro prácticamente, ¿sí? Que fue en 1929, y que todavía funcionan. O sea, escuchar, Truffaut hacía mucho eso, la nueva ola francesa, de irse a parques, escuchar a la gente hablar en las bancas, y una vez iba escribiendo prácticamente los diálogos de sus películas, ¿no? Pero aquí puede ser más que ese ejercicio de escribir pues lo de lo desconocido, de los desconocidos, es el ejercicio de que la voz interior tenga un tono, empiece a tener cada personaje un tono. Listo. Hay que empezar a pensar, ya con esta, digamos que ahorita es lo que estamos haciendo, escoger a un personaje y hacerlo de barro prácticamente, ¿sí? Hacerlo de cero, ¿no? Ahorita podemos tomar nuestro personaje en el guión y moldearlo como queramos, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte física del personaje, ¿no? Aún no entramos como a su parte
de pensamiento. Y eso ahí es cuando le empezamos a dar como el alma a este personaje, ¿sí? Como la chispa de vida, ¿no? Y en su primer entorno, ¿sí? En su primer base de, digamos, conceptual de este personaje, le tenemos que hacer un sistema de creencias, ¿no? Entonces, ¿qué creencias sociales, políticas, religiosas tiene este personaje? ¿Sí? Y cómo reacciona a esta base de creencias. Y ahora, al igual que un ser humano, de pronto estas bases de creencias no tienen que estar sólidas, ¿sí? Estas bases de creencias pueden ser inestables y es bueno también que lo piensen así, o sea, que estos personajes pueden ser duales, ¿sí? No tienen que ser, al menos que sea pues una persona así, ya estructurada, y que ustedes digan, no, es que mi personaje es así, totalmente rígido por sus mismas bases de creencias, está perfecto. Pero si no tiene, digamos, estos comportamientos tan rígidos o su historia no hace que tengan estos comportamientos tan rígidos, pues tenemos que hacer una base de creencias duales, ¿sí? Ejemplo, a mí me gustaría cambiar el mundo, supongamos, un personaje que piense esto. A mí me gustaría cambiar el mundo, ¿sí? Pero supongamos, qué sé yo, no salgo a votar, no me quiero informar, creo que todo está perfecto, no reciclo, boto los papeles en la calle, qué sé yo, ¿sí? Y aún así, esa persona puede tener en la película una bondad absoluta, pero sus comportamientos pueden ser contradictorios. A eso es lo que voy. En que de pronto, y eso pasa realmente con nosotros, ¿no? Pues con las personas. Tenemos a veces un discurso basado en nuestras creencias, pero nuestros comportamientos no corresponden a esas creencias. Entonces, eso está perfecto y eso le da mucha más vida al personaje, la contradicción. ¿Sí? La contradicción es muy buena para este personaje. En sus creencias sociales, qué podemos tener? Por ejemplo, ¿cómo son sus relaciones familiares? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Sí? Así no salgan en la película. Por ejemplo, qué sé yo, en Desobediencia nunca sale la familia de ninguno de los personajes. Aún así, eh, para cada personaje pensé, bueno, dónde nació, ¿sí? Tenía hermanos, tenía primos cercanos, eh, tenía, por ejemplo, hasta qué edad vivió con sus padres, él creció en una familia amorosa o creció en una familia, digamos, conflictiva, tenía una familia amplia, o sea, se veía con sus tíos, con sus primos, con sus abuelos, o por el contrario, no, solo estaba con la mamá, por ejemplo, ¿sí? Eso es, primero, su núcleo familiar. Ahora, ¿cuál era el comportamiento con ese núcleo familiar? ¿Sí? Eh, adora a sus familiares, ¿sí? A su padre, a su madre, o por el general tuvo tantos conflictos que los detesta y en el primer momento que pudo se fue de la casa y no los ha llamado en 20 años, o también, por ejemplo, adora a sus padres, pero pues no los llama, punto. Se fue alguna vez, sabe que existen, los extraña, pero no se volvió a comunicar con ellos por X o Y razón. Viajó al exterior, eran los años 30, no había teléfono, no había forma de comunicarse, las cartas, la mamá se cambió de casa, se perdió, ¿sí? Entonces, les pasa lo que Marco, pues. La mamá se fue, Marcos la buscó desde Italia hasta los Andes y no la encuentra, pero no puede comunicarse con ella, tiene que buscarla escogiendo barcos, trenes, aviones, ¿sí? Para lograrla encontrar. Eso es bien importante, ¿sí? Porque, ¿qué pasa a futuro? Imagínenselo a futuro en su guión.
está su personaje, ustedes escribieron que su personaje, por ejemplo, no tenía una buena relación con sus padres. Perfecto. O sea, lo escribieron para el personaje, no es que esté en la película. En ningún momento en la película, por ejemplo, presentamos a los padres del protagonista. Pero ¿qué pasa? Va pasando un día por la calle, en una escena, y ve a una familia feliz comiendo helado, pues, ¿sí? ¿Cómo reacciona nuestro personaje en ese momento? ¿Sí? ¿Cómo le disgusta? Se podría convertir en una escena, ¿sí? Es para que cuando pongamos ya las situaciones como tal, la escena, sí, escena 23, calle, nuestro personaje va pasando por una cuadra, se va a encontrar con fulana de tal, mientras tanto ve en el bus pasar mientras tanto ve que de un bus se baja una familia contenta y compra unos helados. ¿Cómo reacciona nuestro personaje? ¿Cómo va a recibir al personaje que llegue, a la mujer que llegue? ¿La va a recibir con agrado, con desagrado? Esa escena le molesta, ¿sí? Lo conmueve, llora. Es para empezar a crear sentimientos, porque a veces solo creamos la acción, ¿sí? Y en esa acción se puede tener algo más allá si tenemos una estructura sólida de nuestro personaje. Ahora, hasta ahí, claro, preguntas, dudas, un chat de pronto, o vamos bien. ¿Alguien de pronto que quiera levantar la mano o seguimos? ¿Seguimos? Perfecto. Entonces, en las creencias religiosas, ¿sí? ¿Qué pasa con las creencias religiosas? Que pueden ser no solo religiosas limitándonos, digamos, a la cuestión catolicismo, islamismo, budismo, ¿sí? Hinduismo o cosmovisiones indígenas, por ejemplo, que digamos, esa es una fuerza externa al personaje, ¿sí? Sino el pensamiento espiritual de ese personaje respecto, ya sea a una religión, ¿sí? O a su pensamiento espiritual como tal. Una cosa es ser católico practicante y otra cosa es ser católico no practicante, ¿sí? Una cosa es, por ejemplo, cargar un escapulario teniendo fe, y otra cosa es cargar un escapulario sin fe, pero que esté ahí como una cadena, ¿sí? Aún así hay un símbolo. Y eso es bien importante también expresarlo en el personaje. ¿Qué sé yo? Ejemplo, en una casa, no sé, escena 8. Entramos a la casa de nuestro personaje que no es católico. Nosotros describimos a nuestro personaje como una persona que no era católica, ¿sí? Que no creía, pero entramos y, por ejemplo, hay un Cristo en la pared. Entonces, ¿qué pasa con esta contradicción? Si este personaje lo habíamos escrito como un personaje ateo, por ejemplo, pues ¿qué pasa? Que ese Cristo de pronto fue un regalo de la mamá que sí era católica y que lo tienen ahí pues colgado, nunca lo han descolgado, ¿sí? Entonces eso también es un alimento para nuestro guión y cómo interpreta esta cuestión espiritual nuestro personaje. Ahora, ahí hay una cuestión religiosa como tal, ¿no? Que le podemos dar un contexto religioso, tanto, digamos, por ejemplo, está en una ciudad religiosa o en una ciudad religiosa o en una familia religiosa o él en sí mismo pues tiene una religión, o solo nos podemos basar, si no queremos indagar pues en esos temas, así no salgan en nuestra película, en lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comporta nuestro personaje, por ejemplo, con la muerte? ¿Sí? ¿Cómo aceptaría la muerte de otro, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué piensa con la muerte? O sea, ¿qué va a pensar nuestro personaje si un cercano muere? ¿Solo son lágrimas? ¿O piensa que además fue un mundo más allá, o un mundo mejor, que descansó, o solo se desvaneció y ya murió? Y no, digamos,
no trasciende a otro mundo, sino que pues, se lo extraña, se lo quiere, se lo recordará, pero pues ya no está en ningún lado. ¿Qué piensa nuestro personaje de eso? ¿Qué piensa el personaje de su propia muerte si llegara a suceder? ¿Sí? ¿Tiene miedo a la muerte como tal o tiene miedo al dolor? ¿Sí? Al sufrimiento que puede causar esto. Eso hace que nuestro personaje también sea más humano. ¿Y a qué voy con que nuestro personaje sea más humano? Esto no solo se aplica a la ficción, digámoslo, argumental, narrativa, digamos, con actores, sino que esto también se lo podemos aplicar a una animación, a un personaje de animación. ¿Cómo afronta nuestro personaje de animación estos pensamientos, ¿no? También tenemos que ver en lo espiritual, ¿sí? Cómo es su parte ética, ¿sí? De comportamiento. Entonces, por ejemplo, no es corrupto, ¿sí? No es corrupto, no aceptaría una corrupción, pero si le ofrecen $1.000.000, tal vez sí. Si le ofrecen 100.000 pesos, no. Si le ofrecen 2 millones, no. Pero $1.000.000, pues de pronto sí, dice, lo estaría pensando, ¿sí? Ejemplo, Propuesta Indecente, la película. Una pareja está en una mesa, la muchacha es muy bonita, una pareja de esposos, además. Llega un ricachón, le gusta mucho la muchacha, le gusta mucho la muchacha y les dice, yo quisiera estar con su esposa. Entonces, obviamente, pues no, ¿qué le pasa? ¿Sí? Se arma la pelea y les dice, bueno, pero les ofrezco $1.000.000 si yo puedo estar con su esposa. Entonces, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, entre la pareja empiezan a discutir, sale una película. Entonces, ¿hasta qué punto ético? ¿Cuáles son los límites éticos de nuestro personaje? ¿Sí? Ejemplo, nuestro personaje no mata a una mosca, pero por ejemplo, si ve el asesinato de un familiar, podría llegar a convertirse en ladrón, ¿sí? Podría llegar a robar, ¿sí? Podría llegar a cometer un delito en ciertas situaciones. ¿Hasta qué punto llega nuestra ética del personaje? Eso está en el entorno de sus creencias religiosas, espirituales, ¿sí? Ahora, hay que establecerle también en esta base, digamos, de pensamiento, unas creencias políticas, ¿sí? Que van digamos, a cómo se comportaría como no solo en la política entendida como digamos, votar, elegir, ¿sí? Ser elegido, sino su accionar frente a comportamientos, digamos que rayan con lo social, digamos, con el de afuera, con el del otro, con el desconocido, ¿sí? Cómo se comporta nuestro personaje como ser con el que no es cercano a él, ¿sí? Cómo interactúa con su mundo establecido, o sea, él no solo se mueve, obviamente, esto digamos que el cine y los guiones son tan amplios y las historias son tan amplias que obviamente, como lo dije en un principio, esto no es que tiene que aplicarse en todo, pues, ¿no? Porque podemos crear mundos que se distancien también de estos pensamientos, ¿no? De estas, digamos, clasificaciones que entendemos actualmente en este mundo, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia ficción rompe mucho esos ejes. Eso no quiere decir que en esa misma ciencia ficción no haya un comportamiento político, ¿sí? Ejemplo, en El Cubo. El Cubo es una película, no sé si es como de los 90, en donde se encierran 5 personas en un cubo, que es como un laberinto,
y tienen que empezar a salir personas completamente desconocidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, cada personaje, al final tiene un comportamiento político, así no estén afuera, están en un cubo, realmente, en unas paredes blancas que forman un cuadrado y que por puerticas van pasando a otros escenarios que también son cubos. Eso no quiere decir que sus pensamientos políticos de comportamiento con los desconocidos no se resalten ahí. Y ahí surgen los comportamientos espirituales, los comportamientos sociales, ¿sí? Sus bases de creencias empiezan a relacionarse. Entonces, así pensemos que, por ejemplo, no sé, Bugs Bunny o el gallo Claudio está en un mundo imaginario, su entorno, ¿sí? El gallinero o el bosque, también tienen sus planteamientos políticos y de conducta que están sobre él y cómo el personaje se relaciona sobre esa sociedad construida, ¿no? Esa sociedad que nosotros como guionistas le ponemos, ¿sí? A nuestro personaje, ¿no? ¿Dónde se ubica? O sea, eh, en qué año, en qué lugar, en qué situación, ¿sí? Porque es muy diferente, qué sé yo, Medellín a Pasto, ¿sí? Medellín a Pasto en 1910 al actual, Medellín a Pasto en una vereda o en la ciudad, ¿sí? En un barrio de clase alta, un barrio de clase pobre o baja, ¿sí? Eso también va a darle un perfil político al personaje y que él se va a tener que comportar bajo, eh, no lo que le dicta ese lugar o ese tiempo, sino de cómo él reacciona a este lugar o a este tiempo, ¿no? Porque no tiene que comportarse como, sino tiene que reaccionar como, ¿sí? Eh, por eso nuestro personaje es dual. Supongamos, no sé si ustedes conocen los dandies africanos. Pues los dandies africanos son, digamos, viven en los barrios más pobres de África, pero de Sierra Leona, de hecho, de Sierra Leona, pero se visten supremamente elegantes, o sea, de colores y supremamente, pues, exquisitos, ¿sí? Dando esta dualidad de que su ambiente de vida no tiene que corresponder a su ambiente de creencias, ¿sí? Bueno, bien ahí, todo, preguntas, dudas, seguimos. Bueno, vamos bien. Entonces dejemos las preguntas y dudas para el final. Listo. Ahora, ya cuando tenemos como este cuerpo, este esbozo de cuerpo que nos sirve no solo para describirlo físicamente al personaje, ¿sí? No es una cuestión pues física del personaje ya, sino que ya vimos que cómo su cuerpo, sus cicatrices, sus movimientos, su forma de hablar, ¿sí? Interactúan con el espacio, con los otros, ¿sí? Que creamos un personaje para que realmente su físico haga acciones que realmente contradigan, choquen, interactúen con otro, con su espacio. Le pusimos a ese mismo molde de barro una base de creencias sociales, religiosas, espirituales y políticas. Ahora, lo que vamos a hacer es con este personaje, es imaginarnos, y esto es una tarea súper importante que ustedes cuando lo hagan van a ver que funciona mucho para los guiones, o sea, funciona muchísimo, y es crearles una historia previa a los personajes, ¿sí? Imaginarse si, por ejemplo, la escena 1 es aquí en la casa en la masterclass, o sea, todos ahorita estamos escena 1, interior, día, ¿sí? Casa de cada quien, primera escena, escuchando la masterclass. Imagínense o escríbanle a su personaje lo que estaba haciendo el día anterior. Y eso les va a dar muchas pistas.
O sea, antes de la escena, de cualquier escena, por ejemplo, qué estaba haciendo, qué estaba comiendo, cómo se estaba moviendo, a dónde fue, a quién visitó, a qué hora se durmió, qué música escuchó, qué le pasó, de pronto le pasó algo importante, fue un día normal, qué estaba haciendo el día anterior nuestro personaje, ¿sí? Hay que hacerlo con el día anterior porque el día anterior nos da muchas pistas. Por ejemplo, ¿qué estaba pensando? Cojamos el ejemplo de Titanic. ¿Qué estaba pensando Jack, sí, el día anterior? Pues el día anterior seguro estaba con el amigo diciendo, uy, mañana va a zarpar el Titanic, tenemos que conseguirnos los boletos. Yo conozco a unos jugadores de póker le podemos ganar esos boletos. Sí, pero no tenemos plata, pues bueno, vamos y nos conseguimos esta plata por acá, no tocó robar unas joyas, listo, Comienza la película, ¿cómo? Pues en el juego de cartas, ¿sí? En el juego de cartas, ¿qué pasó el día anterior? Pues de pronto, ¿quién sabe qué hizo Jack? ¿Sí? De pronto por eso, al final, aunque él es inocente, lo acusan de robo, de pronto no sé, con el amigo se robaron la plata para la apuesta, ¿sí? Le podemos poner así, o el abuelo, por ejemplo, de Jack, muy buena gente, dijo, no, cumple tus sueños, yo tengo un reloj, te lo regalo, empeñalo y trata de ganarte esa plata en la apuesta, ¿sí? O sea, le podemos inventar miles de historias previas, pero que al final sí van a demostrar un comportamiento de nuestro personaje, ¿sí? El día anterior demuestra mucho cómo se va a comportar nuestro personaje, ¿sí? Eh, y después vamos más atrás completamente, ¿no? Más atrás completamente. Y es darle una historia previa a nuestro personaje, ¿sí? Y ya no tan narrada, porque sería bueno que sí en una hoja, por ejemplo, le escriban al personaje tipo cuento, ¿no? Lo que estaba haciendo el día anterior, ¿sí? Una cosa importante que estaba haciendo el día anterior, pero vamos a ir más atrás en el tiempo y es importante a los personajes escribirles eh, dónde estudiaron, si estudiaron o no estudiaron, hasta qué año hicieron, si eran buenos o malos estudiantes, cómo se comportaban con sus amigos, eh, qué hicieron después de salir del colegio, si han trabajado, si nunca han trabajado en la vida, qué trabajos han tenido, qué relaciones han tenido. Todo esto también alimenta estas historias previas a un futuro. Ahora, después de estas historias previas, pues que enriquecen mucho, porque ahí sí digamos que este es como el remate de lo que habíamos hablado antes, porque ya uno lo imagina como más humano, lo empieza a humanizar a su personaje y dice, ah, bueno, pues que el día anterior se la pasó todo el día tirado en la cama de vago, pues sí, y el día uno le toca trabajar, entonces ¿cómo va a asumir ese primer día, esa primera escena, ¿no? Entonces, después de esto, es darle ya su perfil psicológico al personaje. Y el perfil psicológico es, por ejemplo, qué gustos tiene, ¿sí? Qué música le gusta, qué, qué comida le gusta, ¿sí? Qué ropa usa, cómo la usa, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, sí, se viste todo de negro, perfecto, ¿sí? Entonces, yo puedo usar la chaqueta así, o sea, nuestro personaje puede usarla así, abierta, qué sé yo, así, ¿sí? O la puede usar completamente cerrada, ¿sí? O puede tener esta misma chaqueta, pero ya desgastada, ¿sí? O le gusta supremamente impecable, ¿sí? La ropa, ¿sí? O cómo se comporta la gente con su ropa, es una demostración de sus gustos y de sus acciones también, ¿sí? Eh, tiene muy poca ropa, usa solo pues, lo indicado, se la repite muchas veces,
la usa durante varios días, usa solo un tipo de colores o utiliza una gran gama de colores, utiliza la ropa suelta, apretada, ¿sí? Esos son sus gustos, pero siempre tenemos que no solo ponerle como capas a nuestro personaje, sino cómo esas capas interactúan con su psiquis, ¿sí? Cómo actúan esas capas con las acciones, con el comportamiento, con los otros o con el lugar donde se desenvuelva. ¿Listo? Por ejemplo, alguien que tenga mucho reparo con su ropa, pues si lo llevamos a una finca, pues va a moverse, empezar a tratar de moverse tan delicadamente para no tratar de manchar su ropa, ¿sí? Por el contrario, otra persona que esté más dispuesta, pues digamos, a la aventura, no le importaría que la ropa se manche, es lo de menos. Eso va alimentando a nuestro personaje. ¿Cómo? Y por ejemplo, en los movimientos y en la psicología, por ejemplo, no sé si han visto una película que se llama Delma y Luis, es también una película como noventera. El guionista de esta película le escribió a los personajes en su perfil tan a detalle que, por ejemplo, sabría qué crema de dientes usarían ellas, ¿sí? Así en ninguna escena de la película se las vea cepillándose los dientes, pues ya, o sea, él, digamos que el guionista lo que dijo es que podría deducir con todo el perfil que él escribió es que a qué tipo de supermercado iría, ¿sí? Con los productos con los que se alimenta, con los gustos que tiene de alimentación, eh, con los gustos que tiene de su vestuario, de todo, lograría saber a qué punto, qué crema de dientes escogería, ¿sí? Entonces, los gustos son bien importantes para darle vida a nuestro personaje, cómo reacciona a cada escena. Y en esos gustos hay uno bien importante y es la música. ¿Por qué la música? Porque la música es un gusto que pensamos muchas veces desde la dirección o desde el músico, ¿sí? O sea, del que va a musicalizar la persona, o sea, el sonidista o el músico que va a musicalizar la película, o desde el mismo gusto del guionista. Pero también hay que pensar en los gustos del personaje. ¿Qué gustos tiene musicales? ¿Qué le gusta y qué le disgusta? Y en ese mismo sentido, saber manejar de pronto estas interpretaciones en ambientes que pueden llegar a suceder en la película, ¿no? Ya sea en sonido directo, sonido incidental, o sea, que pongamos en postproducción o que, por ejemplo, nuestro personaje entra a una discoteca y está sonando X o Y canción, que que puede ser del gusto de nuestro personaje o no puede ser del gusto de nuestro personaje, ¿sí? Y también en la música incidental, pensarlo en postproducción, bueno, pero este personaje con este tipo de música se sentiría así o reaccionaría así, digamos, en el mundo interior, ¿sí? De lo que es nuestra historia, él no la escuche, ¿sí? Realmente. Pero es bien importante alimentarse de la música de los personajes, porque también, como decía al principio, la idea es que nuestra película nos empiece a hablar, ¿sí? Nosotros le hablamos al principio, ¿sí? Pero la película tiene que coger tanta fuerza, nuestro guión tiene que coger tanta fuerza, que el guión es el que nos empieza a hablar a nosotros, ¿sí? Una vez medio estructurado, medio boceteado, ya el que empieza a hablar es el guión, no nosotros, ¿sí? Nosotros somos como, pues, sus intérpretes, el intérprete de nuestra mente y de la idea que se está empezando está empezando a brotar. Eh, perfecto, listo. De aquí viene ya el personaje
y su entorno, ¿sí? El personaje y las cosas que lo empiezan a rodear. Y en ese primer círculo, digamos, porque ya tenemos nuestro círculo inicial, que es el personaje. Ahora viene el segundo círculo, ¿sí? Que es lo más cercano, que son los objetos. En el caso pues, del cine sería la utilería. Entonces también tenemos que darle un significado, o sea, ya empezamos a salir un poco del personaje, digamos, escena uno nos limitamos al personaje así, y en esa misma escena uno los objetos que están en el espacio, ¿sí? O que están cerca del personaje, tienen que estar muy bien pensados, ¿sí? Eh, y que además interactúen con el personaje, qué sé yo. Si tenemos una biblioteca atrás nuestro, ¿sí? Es muy diferente, por ejemplo, que nuestro personaje en la biblioteca que tenemos se mire esto, por ejemplo, ¿sí? Sí, por ejemplo, al fondo un libro que se mire esto, o que se mire esto, ¿sí? O por ejemplo, que se mire esto, por ejemplo. Entonces, si tenemos una biblioteca que parecería digamos, una forma de ambientar, o por ejemplo, un espacio, tenemos que tratar de meter, y esto es lo que digamos, veremos mañana a profundidad, es el subtexto. O sea, de pronto no vamos a hacer un primer plano en esto, ¿sí? O sea, no vamos a hacer el primer plano en esto, sino que esto puede estar ahí lejos, por allá metido, ¿sí? Por allá al fondo metido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el espectador? Que va a empezar a generar un vínculo siempre con la locación, con los objetos, ¿sí? O sea, no, los objetos sí transmiten, aunque sea en el fondo, ¿sí? En la psiquis del espectador, una lectura, ¿sí? Entonces, si esto está leyéndose, o sea, al fondo está esto puesto, pues ya indica tanto una creencia religiosa o un viaje, por ejemplo, ¿sí? O algo que hable de la búsqueda de lo desconocido del personaje, ¿sí? Entonces, todo objeto que esté puesto en escena, tratar de que tenga un lenguaje. O, por ejemplo, yo tengo este objeto, ¿sí? Entonces, supongamos que, porque hay objetos, obviamente, que en la trama van a tener una mayor preponderancia. Hay objetos que se pueden repetir y que cierren en un momento. O sea, por ejemplo, en Titanic, precisamente, el collar, pues esa joya, esa super joya con ese diamante que tiene, es un objeto que está desde el inicio, porque mandan un submarino a cogerlo, pues y ahí empieza la historia, y la historia de amor, y que Rose tiene su collar, sí, y que se enamoran, lo culpan del robo de ese collar, y después Rose anciana lo vuelve a arrojar al mar, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que esos objetos que se repiten, también tenemos que pensarlos, por ejemplo, en cómo se adquirieron. O sea, una cosa es decir, sí, por ejemplo, esta cajita que tiene la familia, pues sí, esta cajita que está gastada, ¿cómo se adquirió? O sea, una cosa es comprarla, por ejemplo, yo tenía la foto, sí, tenía la foto, y entonces dije, ve, en una tienda de los chinos, dije, ve, esta cajita está pena para meter la foto, la compré y la puse. Eso es una cosa. O, la misma cajita la tenía mi tatarabuela y me la dio, o es una cajita que encontré en la calle, ¿sí? Entonces, eso va a empezar también a hablar de cómo se comporta el personaje con sus objetos, ¿sí? Si siempre los porta, si los tiene desgastados, si los tiene intactos, ¿sí? ¿Qué formas tiene? Por ejemplo, usted tiene una conchita de mar, ¿no? Entonces, bueno, también como un abanico parece, eso. Entonces, ¿qué, qué, qué lenguaje también transmiten los objetos, ¿no?
Y ese lenguaje puede ser viajes, historias previas, familiares, amigos, todo objeto empieza a hablar del personaje sin que tenga que estar explícito, ¿no? O sea, que en algún momento haya un diálogo que diga, sí, este me lo regaló mi abuela, no necesariamente, sino que su misma forma de hacer, su mismo material, su mismo desgaste, habla de que seguro él lo tiene, o sea, que esto viene de antes, que no es adquirido ahora. Entonces, esos detalles de arte que estén escritos en el guión de la utilería es supremamente importante. Y tratar de no limitarse a la utilería, eh, como decir, más próxima al personaje, sino también a la que le rodea en su transitar, pues, de escena en escena, ¿sí? Supongamos, en esa misma dualidad, eh, no, el personaje no tiene que tener cosas que le gusten siempre, ¿sí? Porque pues sería muy rico tener solo cosas que a uno le gustaran, pues, pero a veces hay muchas cosas regaladas, hay muchas cosas usadas, hay muchas cosas que uno quisiera, pues, un super sofá de cuero, pero pues le toca con la silla Rimax y punto, ¿sí? Porque pues hay muchas cosas que se sueñan y otras cosas que el personaje, digamos, por su entorno, por lo que le hemos creado, puede adquirir. Y eso no quiere decir que todo le tiene que gustar, o sea, él quisiera un sillón de cuero, pero pues le toca la silla rima y eso él lo detesta. O en últimas, pues le tiene un aprecio, trata de decorarlo, pintarlo, moverlo para que no parezca o para darle una sensación de que es algo más que eso que le molesta, ¿sí? Lo trata de ocultar o lo trata de engañar para acomodarse, digamos, su vida hacia esos objetos, ¿no? Listo. Lo mismo con las locaciones, en empezar a escribir sobre locaciones, no solo es imaginarse el espacio físico, o sea, por ejemplo, qué sé yo, selva, um, no sé, escena 5, día, selva, ¿sí? No, realmente lo que tenemos que imaginar de esa selva, o sea, no solo es poner eh, la locación e intentar hacer un esbozo, digamos, momentáneo de la locación, sino que ese personaje que está metido en esa locación, ¿con qué se va a enfrentar? Digámoslo así. Es una selva, estamos en un claro de la selva, estamos en una selva que está llena de hormigas en el piso, es una selva donde todo está húmedo, eh, donde hay muchas espinas, donde hay muchos animales, asfixiante. ¿Qué más sucede en esa selva? Se ha deforestado un pedazo y el personaje está ahí ubicado, no ve la salida. Lo mismo en una locación de una habitación, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la locación de la habitación? Es oscura, es iluminada, de qué color tiene las paredes, cómo es el piso, de qué años es esta locación, qué se encuentra ahí, tiene los techos altos, tiene los techos bajos, cómo se comporta el personaje en estos espacios, ¿no? Si por ejemplo, en qué sé yo, en esa película Fama que bailan, que es de una escuela de baile, pues la escena final es una locación en donde hay una sala supremamente grande, en donde digamos, los que quieren pasar tienen que bailar, y los jurados están ahí al fondo, así, donde todavía hay un espacio aún más grande, ¿sí? Y estos bailarines pues se sienten pequeños, absorbidos por este espacio tan grande como con esta gente que al fondo ni siquiera sonríe, ¿no?
que parecen ya, digamos, gente muy estructurada al ballet clásico, muy elegante, muy bien perifollada, y la persona lo que va a bailar es una especie de música electrónica, de dance, ¿no? Entonces, cómo el espacio empieza a contradecir al personaje, ¿no? Cómo la locación empieza a contradecir al personaje y la pone en este caso pues en un reto, ¿no? En un desafío, ¿sí? Eh, ¿Cómo estas locaciones van a afectar a este personaje? Y cuando digo afectación no tiene que decir, no siempre quiere decir como riesgo, tristeza, acción, sino lo alegran, lo cohíben, le generan vergüenza, le generan pena o lo ponen muy felices, ¿sí? ¿Cómo poner estos espacios al personaje? Listo. Y en ese mismo sentido, después de todo, ya después de que tenemos todo eh, digamos, este espacio del personaje, cómo se mueve, eh, cómo piensa, cómo interactúa con los objetos, cómo se encuentra en las locaciones, ¿no? Eh, Empezamos con la iluminación, es como si le pegáramos un brochazo, ya un brochazo final a la iluminación, y a la iluminación eh, tienen que pensarse, es por ejemplo, que la vida de una escena y la acción de un personaje en una escena eh, funciona, por ejemplo, diferente de día o de noche, ¿sí? Y cómo va a ser esa contradicción. Entonces, por ejemplo, supongamos, uno, uno ve muchas películas de terror, casi la mayoría, funcionan de noche, ¿sí o no? Porque digamos que la noche resalta o no hace ver las formas tan contundentes como es en el día. Eso no quiere decir que, por ejemplo, películas como Midsommar, ¿sí? Que son de terror, se hayan hecho con su luz solar completamente. Entonces, más bien es este lenguaje del personaje, ¿sí? Estas estructuras de los personajes, por ejemplo, en Midsommar, que es de un culto como religioso, pues que invoca como espíritus, y pues lo hacen de día precisamente, ¿sí? Con esta luz plena, ¿sí? Pues influye esta creación de personajes a que esta película de terror funcione de día, ¿sí? Entonces, también en nuestros personajes, nuestra estructura, cómo la iluminación funcionaría para que reaccionen de una u otra forma, eh, de día o de noche. Y pongamos siempre, imaginémonos, cuando escribamos, cómo sería esta escena, o sea, si cambia o no cambia, si la hago de noche o de día, ¿sí? Y una vez en nuestra mente nos la imaginemos, bueno, a ver, veamos, escena uno me la imaginaba de día, pero ¿qué pasa si la escena uno la pongo de noche? No cambia, no pasa nada. Pues la dejo de día, porque esta fue nuestra primera chispa mental, ¿no? Y hay que es como que escucharla. Pero si sí, realmente, si lo pongo a prueba y veo que la noche le da de algo, por lo menos le estoy probando la escena. ¿Sí? Le estoy haciendo un test, ¿sí? Un test, y bajo ese test, ¿qué me resulta, ¿no? Y a esa mismo, ya cuando tengamos, digamos, nuestra estructura, nuestro personaje, su ambiente, eh, ¿cómo, cómo afecta la música ahí? ¿Sí? ¿Qué música? ¿La voy a hacer incidental? O sea, ¿la voy a poner en postproducción o va a estar escuchando algo ahí directamente? Y cómo se comporta a esta música, ¿no? ¿Cómo va a fortalecer el ritmo esta música? Si realmente necesita esta música, esta escena música, también testéenla. O sea, esta escena uno, si le pongo esta canción, si le da
o realmente sin música puede funcionar realmente. Entonces también hay que testear estas escenas. Ahora, aquí vamos apenas en la estructura de, de la escena, de una escena, o sea, de una escena inicial sobre todo. O sea, vamos en la creación previa a todo lo que tenemos que tener antes de escribir, ¿sí? Antes de escribir, digamos, ya formalmente nuestro guión literario, ¿sí? Porque antes, como decía en un principio, pues ya, por ejemplo, esto es desobediencia escrita, ¿sí? Y reescrita y recorregida y remanchada y súper, eh, pues, súper probada una y otra vez eh, para, para testearla, ¿sí? Antes de que nos sentemos a escribir la primera escena, es importante, digamos, tener claro quiénes nos están hablando pues, en la cabeza, ¿no? ¿Qué formas nos están hablando? Yo les quería mostrar de pronto, a ver si les puedo compartir pantalla, por ejemplo, para desobediencia. Eh, digamos que 5 años de antes de desobediencia yo leí este libro que se llama Servidumbre Voluntaria o El Contra Uno, y también un libro se llama Desobediencia Civil, de este personaje, de Henry Thoreau. Y eh, después cuando me senté a escribir Desobediencia, al principio no lo veía, o sea, no es que sea Desobediencia, no es que sea una obra eh, cinematográfica basada en estos dos libros, pero sí entiendo ahorita viéndola a futuro que fueron dos libros que me marcaron como persona y que dieron pie a que resultara desobediencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto, después, cuando ya digo, entiendo, digamos, que cuando empiezo a escribir desobediencia, digo, bueno, eh, siento que estoy, digamos, en algunos discursos o algunos diálogos de los personajes, como tomando conceptos de vida de estos libros, pues es que vuelvo al libro y ahora sí le hago un detalle claro, por ejemplo, no sé si ahí se mire la pantalla, pronto ahí en el chat me confirman si se está viendo o no se está viendo. Bueno, entonces, en este discurso de la servidumbre voluntaria, eh, listo, perfecto, gracias, Tatiana. Listo, entonces vuelvo y digo, claro, esta frase, por ejemplo, los que quieran hacer adaptación de libros, supongamos, las adaptaciones de libros tienen su propia dinámica, ¿no? Porque hay una construcción narrativa, un arco dramático claro, pero a veces suele haber esta construcción de personajes que hablamos hoy, a veces suele faltar, o está muy construida el personaje, pero la narración, digamos, a nivel cinematográfico es difícil de, de expresar, y por eso es que se llama adaptación, ¿sí? Porque uno tiene que ir adaptando el libro a que realmente sí tenga un lenguaje cinematográfico, ¿sí? Un lenguaje desde el guión hasta, digamos, ya la puesta en escena y su exhibición, ¿sí? Entonces empiezo a ver, digamos, este libro, ¿sí? Y empiezo a sacar como estas frases ya fuerza que le dan, que de pronto se empiezan a ver en la película, ¿sí? Al principio un poco más, a ver, presentemos, un poco tímidas, ¿no? ¿Sí? Eh, y que a la final eran solo
para como reforzar el entorno de estos personajes. Pero ¿qué surge después de esto? Pues ya surge algo más interesante, que es este manifiesto que escribo, ¿sí? Y es como ponerse, digamos, en estos mismos pensamientos eh, anarquistas, ¿sí? De estos pensadores. ¿Y qué pasaría si yo fuera uno de ellos? ¿Sí? O que si yo hubiera escrito este libro que va a inspirar a los personajes de mi película. Entonces surge este manifiesto. Sí que como pueden ver, ahí sí ya tiene muchas correcciones, no se ven ahí, pero todas esas líneas rojas y azules son como pensamientos que surgen a partir de esas mismas palabras. ¿Para qué? Para confrontarlo con los personajes. O sea, esas líneas azules y rojas realmente ya no soy yo hablando, sino lo que los personajes hablarían sobre esas líneas, ¿sí? Sobre palabras en particular, sobre cómo decirlo, sobre frases que los impactarían a ellos, ¿sí? Entonces, este también es un ejercicio bien práctico que se puede aplicar, y es que no solo uno, o sea, se puede hacer, ¿no? Que es entrarle al guión, pues de una, ¡pum!, ¿no? Entrarle al guión de una, sinopsis, logout, tratamiento, guión literario, guión técnico, nos fuimos, mucho presupuesto y nos fuimos. Se puede hacer. Pero digamos, este tipo de escritos que son, por ejemplo, el perfil de personajes, poesías, canciones, manifiestos, cartas, que son previas al guión, que de pronto no van a estar en el guión, pero que sirven para alimentar la psiquis de los personajes. Cuando nuestros personajes obviamente van a ser la fuente de inspiración de la narrativa, claro está, ¿sí? Que por lo general en la ficción y en el documental lo son, y en lo experimental a veces dejan de hacerlo por la misma estética o por el mismo artefacto cinematográfico, pues que lo explore, ¿no? Digamos que la experimentación es otro eslabón ahí. ¿Listo? Voy a cerrar este y les voy a mostrar de pronto cómo termina un guión. Pues está. Bueno, y así, la idea es que después de, bueno, les muestro, y después de que ustedes escriban su guión y lo lleven a grabar y lo rayen y lo subrayen y se confronten con él, la idea es que el guión termine así, ¿no? De tanto estar metido en su, en su bolsillo, sacarlo, subrayarlo, mirarlo. De ahí para abajo, o sea, de la escena 44 también había, pues ahí son como 90 escenas, lo que pasa es que ya de tanto trajín se fue borrando todo eso, se metió al agua, se lo pasó de personaje a personaje, de actor a actor, se corrigió tanto que así termina pues el guión de desobediencia, ¿no? O sea, en, en qué vamos a hacer, pues, veamos acá otra página, a ver, se los muestro. Ahora vamos a ver una página un poquillo más corregida. Y porque realmente, o sea, ya en la producción, como les decía, la idea es que ese guión que ustedes han escrito se va a alimentar también del diálogo de los, de los personajes, de los actores como tal, ¿no? De cómo viven, de lo que ellos aportan, ¿sí? De lo que van a aportar en cada escena,
en cada acción, en cada corte, en cada plano que ustedes vayan a realizar ya en la producción, pues, la idea es que esto se siga manipulando, ¿no? Yo creo que, yo creo que por ahí va esta sesión. No sé, Daniela, o si alguno pues quisiera como aclarar algo, si podemos discutir algo, qué les pareció, si va por ahí, no va por ahí, muy enredado, muy bien, mal. Pues a mí personalmente, hola, soy Camilo. A Hola, mí Camilo. personalmente me gustó mucho pues como la temática, como la manejaste y como que me das muchas ideas para un guión que estoy construyendo, que también lo quiero hacer de manera coral, así como más bien episódico. Entonces como me das como esa tarea de ponerme a llenar en cada uno de esos personajes como todo eso que pedís, pues o no que pedís sino que propones. Muy interesante. Sí, y ese pensamiento coral también es bien importante que, claro, al crear varios personajes, ¿sí? Porque eso es lo que hablábamos como también, ¿se acuerdan al principio? Que Hollywood sí toma como de hecho esto, Hollywood, y pues que realmente no es que lo tome Hollywood, sino que Hollywood se dio, o sea, como que dijo, por aquí es la vuelta, ¿sí? Y es este libro, entonces esto ven aquí, este, es El viaje del escritor, ¿sí? Eh, de Christopher Vogler, ¿sí? Lo que hace este libro, que esto es como este libro, de pronto si lo conocen, digamos que este es el libro, pues, eh, estándar como del guionista, ¿sí? Y es realmente basado en una investigación más antropológica, y es que las historias casi en el mundo, así como por ejemplo el canasto, qué sé yo, el lenguaje, ¿sí? La construcción, la vivienda, son como innatos de cualquier civilización humana, así no haya tenido contacto, ¿sí? Como que los seres humanos de diferentes partes del planeta crearon su lenguaje, crearon sus canastos, sus viviendas, ¿sí? Y también crearon su mitología. Y en esa mitología, por lo general, casi todas las culturas del mundo tienen una cuestión del personaje, de cómo evoluciona, cómo llega a un punto y cómo se devuelve a su comunidad con un nuevo conocimiento, pero él transformado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace Hollywood? Pues entiende muy bien esto, o sea, a partir de otro libro antropológico que se llama El mito del héroe, y dice, ah, claro, la cuestión narrativa más contundente es si cogemos a un solo personaje y le empezamos a hacer ese camino. Y claro, en ese camino, pues van a empezar a entrar otros personajes, pero realmente vamos siempre con este, ¿sí? Y para nuestra mente ya, digamos, es más fácil entender. Una obra coral, ¿sí? Depende de cómo sea narrada, es más compleja de entender, ¿no? Porque tenemos que, para llegarla a hacer entender, es un punto de conexión, porque prácticamente lo que tenemos es personajes completamente dispares, ¿sí? De diferentes, con sus propios mundos, que en algún momento se llegan a conectar, ¿no? Pues que es como la idea, al menos que se haga también como como lo hacían en algún momento, pues el neorrealismo italiano al principio, apenas se acabó la guerra, que lo que hacían era como coger cortos de cada realizador, digamos, porque no había, digamos, los recursos para hacer cine después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que hacían es que cada uno dirigía su parte, pegaban todo, una temática, el amor, el dolor, la amistad, la familia. Varios directores con poco presupuesto que tenían, hacían un cortico, pegaban todos y trataban de hacer una película, o por ejemplo cogían varios directores y se decían,
decían, listo, aquí hay un guión base, pero pues la idea es que eso todos dirijamos, entonces vos diriges 10 minutos, yo otros 10, y así se empezaban a pegar. O como lo hizo esta película el 11 de septiembre, que son 11 historias de diferentes directores de diferentes partes del mundo, que forman una sola película, pero al final son cortos, que ahí no son una historia coral, ¿no? Son cortos independientes. Coral sería así, esos 11 cortos en algún momento, aparte, bueno, digamos que aparte de las Torres Gemelas, un personaje de Irán se conecte con uno de Japón y de Estados Unidos, ¿sí? Como que tuvieran más conexiones, aparte solo del hecho del 11 de septiembre. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿Queja, reclamo? No sé si quedó bien. Obviamente, por ejemplo, señora. Señora. Bueno, buenas tardes, soy Francisco Romero. Hola, Francisco. Mira, yo tengo una inquietud. Yo estoy inclinado por la radionovela y Sí. me parece interesante todo lo que has contado, cómo construir ese ambiente. Prácticamente, entiendo yo, es empelicularse pues con cada una de las partes, tanto personajes como locaciones, todo esto. Y bueno, contame, estoy metido en el cuento para radionovela. Claro. De hecho, la radionovela, o sea, la radionovela es casi como un libro, ¿no? Prácticamente en el sentido de que muchas de las cosas también digamos, el escucha las complementa, ¿no? O sea, quien está viendo un libro, quien está leyendo un libro se está imaginando una imagen, o sea, se imagina el personaje, cómo será, cómo se mueve, ¿sí? Dónde está ubicado. En la radionovela también, quien escucha, a la final, los diálogos, los sonidos, el foley, los ambientes, la música, pues lo están transportando a un mundo. Hay una cosa que se hacía, que lo hizo el mismo director bueno, por ejemplo, Siga Bertov también lo hizo, pero este director holandés que se llama Llueve en Holanda, esa película es de 1927, ¿sí? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos, por ejemplo? Cuando el cine era mudo todavía. Lo que hacían, Walter Ruttmann, creo que se llama, sí, Walter Ruttmann se llama el director. En YouTube están todas las películas, si acaso Juan Francisco las quiere consultar. ¿Qué hacían ellos? El cine era mudo, entonces, hacían una película de 1 hora, ¿sí? La ponían en el cine, pero en la misma fecha que estrenaban en cine, lo que hacían era una como radionovela de 1 hora exactamente, o sea, lo mismo que duraba la película, tratando de hacer el sonido o tratando de, a través de la radio, hacer la película como tal, la película visual. Entonces, obviamente, en la radio tenían que tener otros mecanismos, por ejemplo. Si en la película se mostraba un tren, pues tenían que grabar el tren, tenían que apoyarse del paisaje, de cómo este personaje, los diálogos que hablaba, pues los textos, ya decirlos, expresarlos, y así llevaban la imagen a la radio. Perfectamente, una radionovela se puede llevar a la imagen, o sea, Calimán, no sé, completo todas las radionovelas, todo lo que duró Calimán, que fueron muchos años, perfectamente se podría llevar a partir de la radionovela al cine o a la televisión, ¿no? Igual, el proceso de escritura, creo que es igual en el sentido de que aunque no es tan elaborado como en el guión cinematográfico, porque digamos que ahí sí tenemos que
entrar a describir colores, texturas en algunas ocasiones, ¿sí? Formas que de pronto en la radionovela no se van a ver, pero sí al crear ese ambiente de la locación, por ejemplo, y de la sensación que tienen los personajes, pues los va a empezar a mover, sobre todo en mundos, y eso también, lo que hablábamos en un momento, cambia su entonación en el hablar, ¿no? En cómo hablan, si más lento, más agitados, con qué se aceleran, con qué se entristecen, pero cómo también en este sentido, que ya no es su cuerpo, digamos, su elemento, su herramienta principal para el actor, pues sí que la locación o ese mundo que le estamos creando le empieza a dar pistas al actor de radionovela de cómo con su voz interpretar también la escena. Parece que sí son válidos ahí, digamos, estos aportes pues que les he tratado de pasar de los personajes. ¿Sí va por ahí, Juan Francisco? Sí, perfecto, me queda claro y sí, definitivamente sí hay que ver la película en la cabeza para poderla escribir y luego interpretarla a puros sonidos y a pura entonación y todos estos efectos. Ajá. Eso es clave, eso sí es clave, o sea, eso sí, como guionistas traten de, no sé, antes de dormir, pues yo hago esa, antes de dormir, empezar a verme la película, o sea, empezármela a ver así en la cabeza. Entonces, el personaje entró por acá, dice esto, y de pronto, pum, ahí la mente dice, ve, pero está en la habitación que yo lo puse, ve este sofá, o sea, justo me avisa, como que la mente le avisa, ve, ese sofá está rojo, entonces de una vez la libretica, sofá rojo. Uno no sabe, después, de pronto ya cuando uno grabe, ya el sofá rojo ya ni importa tal vez, pero por lo menos, o sea, lo que hace es como que el cerebro le empieza a dar más mundo, ¿sí? Le empieza a dar más mundo y uno también lo empieza a alimentar y en algún momento le servirá, porque es que si confiamos en nuestra mente sola y no escribimos nada, eso a los 2 días, no, eso ya uno se acuerda más desde de, de Pedro el Escamoso, de la propaganda de Pedro el Escamoso que de la película de uno mismo, ¿sí? Entonces siempre estar viendo esos detalles que en la mente se le están presentando, eso es súper clave y repasarla. Uno tiene que ser, o sea, uno cuando ya diga, si ustedes son guionistas y directores, prácticamente cuando digan acción, eh, ¿Qué te pasó? Ahí te estoy viendo. ¿listo? ¿Sí? Yo creo que le está fallando como el internet a Tucci. Démosle como un momentico a ver si vuelve y le coge. Como me gustaría que pudiéramos conversar, como escucharles, cómo les ha parecido el espacio. Tucci, hola. Ah, Hola, ya. volviste. Sí, se cayó, qué feo, se cayó así, quedé No, sin dale, verlos. Ajá. dale. Ya, cuéntenme. No, estábamos aquí como mirando si querían pues como conversar, dar algunas como percepciones de cómo les había parecido pues esta primer sesión, cómo pues se sintieron, si tienen preguntas, si tienen digamos también dudas, sugerencias incluso, ¿cierto? Porque Sí, lo mencionábamos al principio que es un espacio pues de aprendizaje y de construcción de conocimiento, entonces pues es un espacio también abierto como al diálogo.
con toda confianza. Bueno, a mí, por ejemplo, dale, Adrián, de una, dale. Bueno, no, yo creo que es una muy buena forma de arrancar. Yo creo que él nos contextualiza completamente acerca de qué es un guión, cómo se desarrolla, y supongo yo que a partir de esto ya será de pronto enseñarnos las técnicas o metodologías que él utiliza desde su experiencia personal, porque pues lo que uno sabe es que habrá muchas formas de escribir, pero nos interesa es conocer la de él. Sin duda, pues admirable su trabajo, su conocimiento, y quedo, digamos, muy contento con este primer acercamiento a lo que es el guión. Entonces, muchas gracias. Vale, perfecto. Sí, listo, ya. Pues una de las formas es esta, como de la escritura previa, de imaginarse previamente, pero mañana pues ya les mostraré como unos guiones estructurados que yo ya tengo, como para que le echemos un ojo y vamos viendo también pues como los formatos y todo eso, y como una historia también se va condensando, ¿no? A veces, ¿no? No solo se estira, ¿sí? Sino también llega un punto en que se condensa pues hasta en un título, ¿no? Prácticamente. O sea, hasta el título tiene que llegar a decir mucho, hablar mucho de la película, y que también a veces surge posterior, digamos, a toda la escritura de guión. ¿Alguien Por más? ejemplo, Sí. sí, a mí me quedó como sonando mucho algo que decías al inicio, de que cuando uno hace una película, hace realmente como tres películas, ¿cierto? Como que pues todo el tema de la construcción de la historia, de los personajes, la idea, luego la producción, luego el tema como de pues de la postproducción. Entonces creo que se relaciona también con esto que dices en este momento, como que al principio todo va siendo una idea muy grande, pero luego se va como encogiendo un poco, ¿cierto? Se va volviendo cada vez más pequeña. Entonces me quedó sonando mucho eso que dijiste ahí al principio. Sí, sí, tal cual. Y en ese sentido es eso, de pronto que no sea rígido, ¿no? Que entendamos pues que hay un equipo de trabajo atrás que tiene sus propias eh, opiniones, pues el cine es un trabajo en equipo, entonces es bueno como escuchar, ¿no? Al equipo, alimentarse, ¿sí? Alimentarse de lo que le sugiere, y ahí empieza, pues, si uno entiende que el guión a la final es como un cauchito ¿sí? o que podemos moverlo como queramos, que no es rígido, podemos tener, digamos, más ideas en producción y después, obviamente, expandirlas en la postproducción. A ver, dice Tatiana Restrepo, dice, me parece que la introducción del guión, de la creación y la estimulación de la imaginación es motivante. Poder escuchar la importancia que tienen estos pequeños detalles en toda esta gran construcción. Traza un camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Sí, por ahí va. Ajá. Que escuchemos bastante a nuestra cabeza, ¿no? Que se le pueden pasar detalles y que al final el guión es el que nos tiene que hablar. O sea, el jefe de una producción cinematográfica no es el director ni el productor, sino el jefe es el guión. Ahí está el mapa de todos. Entonces hay que ponerle ahí su respeto para que, o sea, darle su propia espíritu, su propia alma para que nos empiece a hablar. Así es. Bueno, de pronto alguien más quiere como contarnos algo, si no, yo creo pues que podemos ir también como cerrando el espacio. No sé si tú quiera, digamos, pues agregar algo. Igual mañana nos vamos a encontrar nuevamente, vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. A Jan por aquí nos escribe, dice que, pero al final se dejan muchas cosas del guión por fuera para poder filmar, ya que esto, por muy lindo que quede desde producción o dirección, se dejan de lado. Sí, claro, sí, y sobre todo yo creo que ahí de pronto de dirección no tanto, sino que de producción, ¿no? Claro, es que
hay muchas cosas que soñamos, aunque igual, y eso también lo recomiendo, o sea, escriban, o sea, si sea una producción de 100 millones de dólares, pues toca escribirla como uno se la imagina, o sea, no traten de no pensar en la producción, sino de pronto producción puede resolverlo, o sea, puede uno decir, no, es que está ya 20 carros y no sé qué, pero pues producción de pronto dice, la podemos hacer con esta persona que hace efectos, no sé, 20 carros cuestan 10 millones de dólares, si la hacemos en animación cuesta uno, y si compramos una imagen de archivo cuesta 500.000, y si pues cogemos unos carritos de juguetes y los prendemos cuesta 100 pesos, ¿sí? Entonces, escriban, o sea, como la mente les dicta, y después pues ya se verá en producción cómo se soluciona. Obviamente, claro que el cine es eso también, ¿no? Y es que se está ligado a un costo a veces realmente alto, ¿sí? En donde el guión se tendrá que adaptar, tratando en su medida de no afectar realmente lo que se quiere transmitir. O sea, hay cosas que pueden ser muy caras, que pueden ser sacrificadas si a la final hay un fondo, un sustento, digamos, de narración, de confrontar al espectador, que de pronto una cuestión muy grande de producción de una escena tal vez no era necesaria. Eh, muchas películas han abordado temas, digamos, que uno se las imaginaría con mucha producción, y las han solucionado, digamos, desde otras maneras. Por ejemplo, esta película rusa, Soldados se llama, eh, de más, de más o menos como esta película es como de 1950. ¿Qué hace? A pesar de que están en la Segunda Guerra Mundial, pues no hace todo este escenario de la Segunda Guerra Mundial, sino que los pone en un búnker, ¿sí? Y encierra a todos estos soldados con sus heridas, con sus pesares, con sus ganas de ver a su familia, ¿sí? Con sus genios, con sus mandos, ¿sí? Con todas sus, ¿cómo decir? Sus vacíos humanos y con sus logros humanos dentro de un búnker en medio de la Segunda Guerra Mundial. Que el director la pensó con explosiones, bombas, traslados, ¿sí? Pero que a la final es una película hermosísima sin tener eso, ¿sí? Entonces también hay que adaptarse una vez se tenga el guión pensado y ya, ¿cómo decir?, aterrizarlo a la producción, pues se aterriza sin sacrificar ese fondo que le dimos, ¿no? Esa estructura dramática que le dimos, sin de pronto recurrir a estas cuestiones grandes de producción. Una cosa, obviamente, aquí también lo digo, pues porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, obviamente. Después uno se sienta a reescribir el guión y pues se le pueden ir las lágrimas, porque pues uno también se lo imaginó de esa forma, pero ahí toca hacer un balance. Eso es, Jan. Bueno, ¿alguien más quiere como contarnos? Si no, yo creo que ya pues podemos cerrar este espacio. Yo, pues no sé, a mí me gusta mucho, yo no he producido nunca, pero bueno, creo que los espacios de aprendizaje siempre pues son bastante importantes, ¿cierto? Sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con personas tan diversas como las que hay hoy acá, ¿cierto? Personas de diferentes lugares, de diferentes, digamos, procesos, todas pues como con saberes y prácticas que aportan bastante en este tipo como de encuentros. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos ir como cerrando. Por aquí Alexis les dice que mil gracias por la invitación, muy amena la conversación. Queríamos pedirles en lo posible a quienes puedan como encender sus cámaras,
para que tomemos pues como una fotico de este primer encuentro, ¿cierto? Ustedes saben ya pues que mañana y el sábado nos volveremos a encontrar en el mismo horario. Ya pues Tucci nos ha contado como un poco que trabajaremos durante estos 2 días, entonces quienes puedan por favor encender sus cámaras para tomar pues como una fotico, lo agradeceríamos bastante. Uy, eso, qué caras tan bellas. Por aquí, Dani, ¿ya estás listo para tomarla? Listo. Yo creo que ya, ¿cierto, Dani? Eso, Tucci, con la... Listo, no, bueno, muchísimas gracias pues a todas y a todos por este encuentro. Bueno, recuerden que esta es como la primera acción del quinto Festival de Cine de la Comuna 6. Vamos a tener una programación muy rica. Desobediencia, que es la película de la que nos ha estado hablando hoy Tucci, de la cual es director, pues va a presentarse en el marco del Festival de Cine. Entonces, pues vamos a tener la oportunidad de verla. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos encontramos mañana. Creo que es en el mismo enlace de Tucci, ¿cierto? Sí, yo creería que sí. Si cualquier cosa, si ya cambia algo, yo les mando en el grupo. Y en ese grupo, si tienen dudas, si de pronto de lo que dije, algún libro, alguna película o algo que les mande, pues no me cuesta nada pues mandarles por ahí el enlace, entonces no se abstengan a escribir, ¿listo? Bueno, Tucci, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Nos vemos nuevamente mañana. Vale, que estén muy bien, ¿no? Hasta luego. A escribir, a pensar en esos personajes, pues. Hasta luego. Que estén bien.